esta semana que las cuestiones técnicas a veces son inmanejables. Así que nada, pero nos preocupaba la situación de los medicamentos en salud pública. Usted ha estado trabajando ya del año pasado en este tema y ahora veo que también tiene tiene alguna cosa hecha el 29 de enero. Así que nada, cuénteme. Bueno, es así, cada tanto vemos, ya, me parece que es como un patrón que tiene una Ajá, explicación también. ajá. Cada tanto el hospital le hace, tanto en Mercedes como en Dolores, empiezan a escasear los medicamentos. En este caso nosotros recibimos, por ejemplo, medicamentos, acá tengo un listado, por ejemplo, cosas a veces como T4, anticonceptivos, insumos, por ejemplo, para la gente que tiene diabetes, por ejemplo, lancetas para hacerse Es un exámenes, medicamento cintas importante. para, cintas para los diabéticos, diaformina, insulina, Fluxan, bueno, vitamina D, Mulsi 2000, yo qué sé, Meteofar, o sea, cosas que a veces son, y otros más, ¿verdad? Que son capaz, algunos que son más sencillos que otros, para el colesterol, por ejemplo, hay gente que toma y que va a repetir, no existía. Entonces, nosotros habíamos escuchado que el Ministerio de Salud Pública había establecido de que si en ACE, que iba a tener un plan que me pareció bueno, si en ACE no hay medicamentos, que la persona con la receta vaya a una farmacia Claro, comunitaria claro. y bueno, y lo levanta allí, porque evidentemente cuando uno va a un hospital, a una emergencia, no va de paseo, No, va porque tiene un dolor, está sufriendo y si todavía le dicen que el turno para el especialista se lo van a dar dentro de un año o 6 meses claro. y el medicamento que tiene que repetir no lo tiene, bueno, la gente a veces se enoja, ¿no? Y con Sí, y razón, con y razón. sale caliente de una emergencia en un Sí, hospital, y, bueno, y ahí se producen, y a veces se enfrenta con el personal de salud, que está también en esa misma situación, está saturado y que no tiene respuesta. No es el problema el enfermero que lo atiende en la puerta o el médico que lo atiende en la puerta de la emergencia. Si no hay, bueno, ya es un problema mayor. Entonces, hablé con el viceministro de Salud Pública. Él me dijo que a partir de enero, el plan era así, a partir de enero en la zona metropolitana se iba a hacer como un plan piloto y ujú, después se iba a extender a los demás departamentos. Bueno, resulta que en enero parece que solamente en algunas localidades de Canelones empezó a estar a regir esto. Bueno, yo le comentaba lo que nos estaba pasando aquí en Soriano y que si había un plan, un cronograma en el cual incluyera el departamento o todo el país, ¿verdad? Pero bueno, él me dijo que todavía no lo tenía y que estaban trabajando en eso. mm. Bueno, también me comuniqué con el director de ACE, con el doctor Cipriani, que me dijo que iba a poner atención, que pasaba generalmente eso, y acá viene lo del patrón. Llega a fin de año, cada unidad ejecutora tiene un cierto dinero, entonces se termina, en definitiva no Claro, compra. Pero acá está el tema de todo. Cuando nosotros en la rendición de cuentas o en el presupuesto decíamos que había recortes para la educación, para el MIDE, para ACE, bueno, justamente, ¿por qué pasa esto? Porque si le dan 100 pesos, este, en octubre se le termina. claro, claro. Entonces, bueno, ahora hay que esperar los 100 pesos que vienen el próximo año, o sea, ahora en 2024 para Claro, empezar a comprar. pero Entonces, ahí viene el tema principal del recorte, ¿no? claro, faltan recursos, o sea, no le dan todo el dinero necesario, entonces llega octubre, noviembre y se quedan sin remedio, es así. Y por eso Claro, no hay stock. claro, Entonces, pasa esto, en fin de año, hay un cambio, la unidad ejecutora tiene, claro. como es el Estado, tiene que, bueno, rendir la cuenta al final del año, bueno, muy bien, pero hasta que no empiece el nuevo año no tiene nuevo presupuesto. Si no hay alguna medida de cambio de rubro, lo que fuere, pasa esto. Entonces, esto es lo que ha venido pasando cada tanto. Ojalá, es probable, se mejore ahora, pero vamos a tener la misma a fin de año, ¿verdad? Mm. Si no cambiamos. Y esto trae el aparejado justamente eso, no solamente la tensión que genera en el funcionario de ACE, ni que hablar el enojo que va, que lleva el No, paciente, total, claro. que va por un medicamento. El otro día me hablaban aquí en la farmacia
del hospital, una persona fue a las 10:30 de la mañana, salió como a la 1:30 y todavía con algunos medicamentos que no los había conseguido. Entonces, bueno, Claro, si increíble. uno pierde toda la mañana y todavía no está, todo eso va generando, digamos, un malestar que muchas veces nos ha llevado a decir que el hospital está enfermo. Es Sí. decir, por esa misma cosa, ¿no? Por la situación que viven los funcionarios y por la situación que vive la gente que va allí a atenderse. Ahora, ¿le dijeron las autoridades si iban a disponer de mayor cantidad de rubros para que esto no pase el próximo año? Es decir, si pasa, si es un patrón que pasa todos los años y usted Claro, tendría que cambiarse ese patrón, ¿no? De alguna forma, con más bueno, recursos. hay dos cosas. Si se instala el tema de las farmacias comunitarias, que las personas que no tienen, bueno, no hay el medicamento, va a la farmacia comunitaria, Claro, que no sé si eso les es más barato, sin duda que no, al Estado, ¿no? Porque después en la claro, farmacia hay que pagarle, no, hay que no pagar. es por beneficencia, Claro. hay que pagarlo. Bueno, entonces, pero es una solución para las personas, para el usuario que va en esa situación. Y ya que dije usuario, también decir, el sistema de usuarios a nivel nacional, o por lo menos en Soriano, ha tenido un retroceso bastante importante. Hay hospitales que no tienen comisiones de usuario, entonces, Terrible, ¿a sí. quién te vas a quejar? Sí. ¿No? ¿Cómo? Funcionaron muy bien durante la pasada administración, pero pasaron cosas ahí, ¿no? Inclusive la Ah, representante de los usuarios no los representó más, hubo una historia complicada ahí. hay una situación ahí bastante Mm, compleja, que habrá que abordarla sin duda, que capaz que al gobierno actual le sirve, ¿verdad? Le claro, sirve claro, tener esa situación así como está, donde el que los representa en el directorio como usuario no tiene relación con el movimiento de usuarios y el movimiento de usuarios entonces, ¿cómo hace el aterrizaje en ACE, claro. digamos? Entonces, bueno, pero me parece Serían los que es un usuarios, tema. claro, serían el movimiento de usuarios los que se tendrían que encargar de temas como esto, como el medicamento, porque esto surge porque usted se preocupó puntualmente por la falta de medicamentos, si no, no Y, se y- sabría capaz. y surge porque la gente Claro, lo comenta, lo dice, lo claro, va. Bueno, en un momento acá en Mercedes teníamos una radio hace muchos años donde uno escuchaba a veces de la tarde y decía, por ejemplo, si alguien tiene Fluxan, sí, sí, y ahí en la radio funcionaba como para. Pero eso se había terminado, sí, esa situación se había terminado. Bueno, ahora vuelve de nuevo claro, a ponerse en redes sociales, si alguien tiene tal cosa, si alguien sí, tiene tal medicamento. Y bueno, y es lamentable que eso suceda porque, bueno, uno sabe después el estado en que está el medicamento, ¿verdad? Este, exactamente. pero Y, bueno, entonces digo, si eso sale, lo de las farmacias comunitarias, bien. Ahora, el tema es que también el Ministerio de Salud Pública no reconoce ese recorte. Si uno le dice que está claro, recortando, va a decir, nos dice, no estamos recortando. Ahora administramos mejor, claro, bueno, mil cosas. En definitiva, la sospecha mía es esa, ¿verdad? Que el tema es por qué pasa que llega diciembre, enero y faltan medicamentos. claro. Y porque, y lo que me decía Cipriani justamente es eso, la unidad ejecutora tiene ciertos recursos que los está ejecutando, pero bueno, tiene que hacerlo antes de fin de año, muy bien, pero resulta que antes de fin de año se le termina y tiene que esperar el nuevo ciclo, digamos, Claro. el nuevo año. Bueno, esperemos que en estos días se pueda Se pueda solucionar. solucionar. Usted ha trabajado también con algún tema sobre la educación, ¿no? Otro tema complicado porque todavía, creo que ayer salieron los llamados para elección de cargo en secundaria y todo eso. Está bastante caótico el tema, ¿no? Sí, yo lo que planteé también en este tiempo de vacaciones, que a veces uno tiene más tiempo para leer o escuchar, Sí, es que el- el doctor Gavito, que estaba presidiendo interinamente el CODICEN, yo creo que es una persona de larga sí, trayectoria claro. también en la educación, pero el comentario que hacía es que, bueno, que cuando él era estudiante, es decir, los centros educativos se dedicaban a enseñar Mm, y que hoy en día no solamente, él decía así, hoy en día no solamente tienen que dedicarse a enseñar, sino también a hacer una contención,
social, emocional, etcétera, alimentaria. Y bueno, y para eso se necesita un rubro extra presupuestal. Sí. Pues a mí lo que me llamaba la atención que hoy en día él se dé cuenta de eso, Mm. porque la atención, yo me recibí de maestro en el 91. Bueno, ya en el 91 había necesidades de alimentaria, de contención emocional, violencia, todas cosas que pasan en la sociedad repercuten en los centros educativos. O sea que, Totalmente. este, y bueno, y paradójicamente, cuando yo me recibo, quien firma el título mío es el doctor Gavito, que era el presidente de Codicen Qué en cosa, aquella época. qué cosa. Entonces, entonces yo digo, bueno, ¿cómo es posible que hoy diga eso y diga que a partir, bueno, ahora vamos a pedir recursos presupuestales para atacar eso? Bueno, estuviste 4 años de gobierno, quiere decir que no atacaste entonces lo emocional, y que no, porque por ejemplo hubo una pandemia y dígame en qué liceo, en qué escuela se crearon cargos de psicólogos, por ejemplo, para Claro, atender, o se aumentaron el tema de los maestros comunitarios para claro. poder visitar, estar, contener a esas familias, cuando sabemos que, por ejemplo, la violencia doméstica es uno de los delitos que siguió creciendo durante la pandemia. Algunos bajaron y después volvieron a crecer, pero la violencia doméstica siguió creciendo. Entonces, la doméstica es una violencia entre generaciones, también es Sí, violencia al anciano, violencia al niño, totalmente. violencia a la mujer, etcétera. Entonces, todo eso repercute en los adolescentes. Decimos también, ya nos están diciendo que la pobreza aumenta, sobre todo en los más pequeños, en los más chicos. Totalmente, sí, Bueno, es así. entonces hubo un rubro presupuestal de atención en los comedores escolares? Al contrario, ¿se acuerdan que al principio se hablaba de que se había reducido y que Ujú, se comía un plato solo y no se podía repetir? Y ujú. bueno, Sí, entonces es cierto. me parece que me llamó la atención los comentarios de Totalmente. Gavito, porque bueno, está, En el, está en ese lugar y tiene que decir eso. en el plano político, don Malán, no sé si quiere agregar algo más sobre esto y hacerle alguna consultita sobre la política del Frente Amplio. ¿Cómo la ve? Bueno, el Frente Amplio está trabajando sin duda de cara al 30 de junio, ¿verdad? Ese es uno de los primeros objetivos. Digamos, con los 4 candidatos, se logró tener un programa de consenso, de Ujú. unidad, muy bien. Ahora, a partir de eso, tendremos que salir a trabajar, a convencer a la gente, porque el Frente Amplio, ¿verdad? Y en estas dos instancias. En la interna, que es muy importante para marcar presencia, para que los distintos sectores también vayan como midiendo la correlación de fuerzas, y para elegir la fórmula presidencial, que sin duda va a estar en esa misma noche, ¿verdad? ¿Definió Este, algún quien, apoyo usted de su parte, Malán? nosotros, como integrantes del Partido Socialista, Ujú. estamos en esta primera instancia acompañando la candidatura de Carolina Cose. Bien. Eh, pero como siempre decimos, si el día ese es el compañero Vergara quien sale electo, el compañero Lima, el compañero Orsi, al otro día estamos con la bandera del compañero que ganó la elección interna, ¿verdad? Totalmente. Porque me parece que eso es lo que hay que hacer, sin duda, pero es lo que, a ver, es lo que le conviene al Uruguay, es decir, que el Frente Amplio llegue al gobierno y transforme. Y no solamente se transforma con la voluntad de una persona que esté allí, se transforma llevando adelante un plan de gobierno que es justamente el que hemos venido consensuando en ese programa del último Congreso. Así que hacia esa elección del 30 estamos trabajando en eso. Después, también en lo particular, estamos apoyando la recolección de firmas para que haya plebiscito, para que la gente se pueda jubilar a los 60 años, para que la jubilación mínima aumente a lo que es el salario mínimo y para que los dineros de los trabajadores, de los uruguayos y uruguayas, sea administrado por el Estado y no por empresas que lucran. Sí, Entonces tenemos varios mojones. Esto será hasta abril, porque en abril se cumple el plazo para entrega de firma. Después, en junio, tenemos la elección interna y después sí nos abocaremos hacia el 27 de octubre, donde son las elecciones nacionales. Esperemos que el Frente Amplio pueda ganar y pueda ganar quizá en primera vuelta, pero más allá de eso, con mayorías parlamentarias, porque bueno,
habrá mucho que reconstruir después de... Bueno, Alguien comparaba, alguien sí. comparaba a la situación actual con la que se vivió cuando el Frente llegó en el 2005. Bueno, capaz que no sé si en calidad, pero en cantidad es parecida, ¿verdad? En situaciones de gente que hoy no come bien, los índices como te decía hoy, la infancia come menos y esos son déficits alimentarios que después cuesta revertir. Sí, El otro día salió una encuesta del trabajo, por ejemplo, en Soriano el 50% de personas tiene problemas con el trabajo sí. o porque es precario, porque es informal o porque no tiene. Una encuesta una encuesta no, el Instituto Nacional de Estadística tiene acá que se han creado el gobierno mismo ha dicho 46.000 puestos de trabajo, ¿verdad? En Uruguay en el pasado año. Sí. Ahora resulta que de esos 46.000 puestos de trabajo, 36.500 son informales. Tenemos también que el 26% de los menores de 25 años está desocupado, no tiene trabajo, busca, no tiene trabajo. Bueno, eso también es, el tema del trabajo es una cosa que tenemos que Y tenerla aparte son cosas que uno las ve presente. en la calle, ¿no? Porque ve Claro, que mucha gente conocida que se incorpora al mercado de trabajo lo hace de manera informal, o ve que los mayores problemas son en los jóvenes que tienen para conseguir trabajo. Eso creo que lo ve usted en su pueblo, yo en el mío, ¿no? Son cosas que hoy se están viendo a simple vista. ¿Cómo cree que llega el Frente Amplio, que tiene posibilidades para acceder al gobierno? Yo sé que es una visión interesada porque usted es integrante de la oposición, ah, pero en definitiva hay cosas que se ven en la calle. ¿Qué le dice la gente? ¿Qué le comenta la gente? ¿Le resultó bien este cambio que hizo después de 4 años de administración del Partido Nacional? ¿O la gente le ha dicho, oh, la verdad que metí la pata y me está yendo peor? ¿Qué recoge usted en la calle, diputado? claro, yo creo que por eso decía que la interna la elección interna va por lo menos a medir la voluntad de mucha gente que busca otra vez volver al sendero que venía desarrollando el Ahí. Frente Amplio. Y digo esto que también hay mucha gente arrepentida, sin duda, porque el cambio no se vio. Entonces uno decía, bueno, ahora sí vamos a venir, ¿se acuerda que se decía? Primero, vamos a hacer auditorías en todos los ministerios, en todos, y va a caer gente, porque fue un desastre, se robaron todo. Bueno, las auditorías encontraron creo que un paquete de café en un Sí, mueble, ¿se acuerda del MIDE? café Vencido. vencido, sí. Sí. Bueno, me parece que eso fue lo que dio la auditoría. Después no cayó nadie preso, Exacto. no sé, las auditorías. Entonces fue todo digamos, un discurso. El tema de la educación, lo mismo. Es decir, ¿dónde están los cambios? El tema de la salud. ¿Se acuerda que se habían hecho comisiones Sí, claro, investigadoras y demás? claro. Bueno, ¿en qué terminó el tema de la salud? En esto que estamos viviendo, que se ha empeorado. Y uno dice, bueno, sí, pero pasaron cosas, pues, sí, está bien, o pasan cosas en la vida, pero llegó este gobierno diciendo que eso, Claro, que lo que venían haciendo se iba a cambiar, claro. se iba a mejorar sin duda, pero se iba a cambiar radicalmente. Entonces, porque algunos te dicen, sí, pero cuando estaban ustedes pasaba algo parecido. Bueno, está bien, vamos a suponer que sí. Ahora, los que venían a cambiar eso que pasaba. Y dijeron que no iban a hacer eso que estaba mal teóricamente, ¿no? Y bueno, por eso Y el tema de la seguridad, el tema de la seguridad es escandaloso, mintieron, es decir, vinieron a decir que todo se podía cambiar, se terminó esto, se terminó el recreo, ¿se acuerdan? mm, Todas esas cosas, y resulta que después pasaron cantidad de cosas, o sea, la mayoría de los jefes de policía del país fueron removidos, muchos de ellos con algunas cuestiones bastante delicadas, la cúpula ministerial también exacto. se, se descabezó varias veces, o sea, bueno, ni que hablar de todas las cosas de corrupción que el gobierno ha mostrado, de Marcet, de Antesiano, Oh, de ya. este y de aquel, y todos los días aparece un caso nuevo, y parece que no pasa nada, ¿no? Entonces, espero que la gente diga, bueno, o pongamos tener cierta capacidad de memoria y decir, bueno, esto no es lo que queríamos. Pero no solamente que gane el frente porque, bueno, esto es malo, sino también porque las propuestas que lleve adelante, y por eso está Claro. bueno lo de la campaña electoral,
sean, digamos, atrayentes, que busquen también transformar la realidad de la gente y con cosas concretas, ¿verdad? Que lo que la gente necesita. Pero la gente está cansada de que, o estamos todos cansados de que venga uno, esos maracanaces que vienen del pueblo, como decía la Sí, tal canción, cual, tal cual. pasa en otro lado, como ha pasado también en Argentina y todo lo demás. La gente se cansa y al final terminan apareciendo estos Frankenstein bueno, que no se sabe ni qué son, ni de dónde vienen, ni a dónde van. Y entonces, pero es también producto del mismo sistema político que ha cansado a la gente, prometiendo, en este caso, vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar las tarifas, vamos a bajar el combustible. Está buenísimo todo, pero resulta que el combustible sigue siendo el más caro de América, o Sí. antes no era y ahora es el más caro de América. Las tarifas también se volaron, los salarios, ahora te dicen, hay recuperación salarial, sí, pero lo que perdiste en 4 años no lo Sí, recuperas claro, más. exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, entonces todo ese tipo de cosas también van descreyendo de la política, de la Eso democracia lo, y demás, eso ¿no? lo ve también, porque somos departamentos vecinos con una particularidad que somos blancos desde hace muchos años, ¿no? ¿Lo percibe eso en su departamento? ¿O ese descontento, eso, o como es un departamento blanco como acá se dice que está todo bien, que está todo bárbaro? El departamento de Soriano tiene la peculiaridad que no es blanco, es frente amplista, es decir, según cómo lo mire, A ver, cuándo lo mide, porque en octubre, en sí. las elecciones de octubre, ya en varios años para atrás, varias elecciones, el Frente Amplio gana en Soriano, Después pierde la gana. departamental. Y después pierde la departamental. Ese es el trasiego de votos que siempre nos da un dolor de cabeza pensar qué es lo que está pasando, si es los candidatos, si son los candidatos, y si es el programa, o del otro lado hay toda una estructura también a desmontar de puestos a dedo, etcétera, de clientelismo, de esto y lo otro que ¿Cómo, está bastante. Pero bueno, cómo lo procesan ustedes? Porque acá en Colonia, el Frente Amplio, esto es una parte del análisis político que he hecho yo como periodista, ¿no? Y que lo he escrito varias veces, tiene problemas para definir candidatos y mantenerlas, sostenerlas en el tiempo, ¿no? Sostenerlas en el tiempo. Entonces ocurre que llegada la elección no tienen candidatos, se pone una figura que es muy respetable, muy bien, pero que no es muy conocida, entonces vuelve a ganar el Partido Nacional y el Frente Amplio se olvida de ese candidato y para la próxima elección busca otro. ¿Pasa algo similar en Soriano? ha venido pasando algo Ah, claro, similar, ¿sí? Ha venido pasando algo similar. Tenemos esa lentitud en, digamos, bueno, muchos del Partido Nacional, por ejemplo, y otros partidos también, ya en la elección interna muchas veces ya visualizan quién va a ser claro, el candidato a claro. la intendencia. Y nosotros, el Frente Amplio, nos cuesta procesar esto. Hemos hecho algún intento, pero bueno, es candidato más propuesta contundente de cambio, ¿verdad? Porque Y usted ha entonces, entre la pensado en una gente. candidatura municipal, don Malán? Bueno, hasta ahora no. Vamos a ver cómo nos Lo va puse en un compromiso ahí. vamos a ver cómo nos va en el próximo periodo electoral y bueno, y después veremos si es necesario, si no, porque tampoco es, yo quiero poner, o Bien. esto, lo otro, o el La, sector la- tampoco. Pues hay una serie de cosas que en el Frente Amplio a veces no se entiende, que tiene que tener los votos en un plenario, la- etcétera, etcétera. La otra Bastante más reflexión complicado. y última, porque este es un programa más de charla con amigos, con gente conocida, que un programa estrictamente periodístico, pero tiene que ver con la reflexión de para qué tiene que ganar el Frente Amplio en la próxima elección, ¿no? Si usted ve que es necesario que gane el Frente Amplio para cambiar alguna cosa, hay propuestas concretas por parte del programa del Frente Amplio para cambiar la realidad actual, o simplemente es un cambio de poder como fue el que se propuso en el cambio del Partido Nacional. Bueno, por eso, hoy decía, el importante es el para qué, ¿Ganar ¿verdad? Es para decir, qué? Claro. y Carolina Cosa en un momento decía, una charla que escuché, es decir, no tenemos que ganar para ganar esta elección, sino para gobernar y seguir gobernando después, o sea, Claro. para transformar el país, ¿verdad? Y hay una serie de cosas estructurales que, que tendrán que analizarse y son acciones concretas. Por ejemplo, el tema del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí, Decimos que es nacional, decimos que es integrado. Ahora, es nacional en la zona metropolitana, sí,
porque especialistas en No hay, Soriano, quizá en Colonia, o más allá al norte, en no hay, Artigas, lo que sea, no hay. es bravo. Entonces, nacional no es mucho. Pero entonces, integrado, es decir, la complementariedad entre lo público y lo privado. ¿Tiene el Ministerio de Salud Pública la capacidad para exigir determinadas cuestiones a las mutualistas para que se puedan complementar servicios? ¿O no la tiene? Y por ahora no las ha tenido. Entonces, No. creo que uno de los elementos importantes que tenemos que desarrollar es darle mayor fuerza, mayor jerarquía, por ley, por lo que fuera, a la rectoría que tiene que tener el Ministerio de Salud Pública para que los servicios se presten de la misma forma en la zona metropolitana que en Bella Unión, que en Mercedes, que en Rivera, ¿no? Y entonces buscar ir hacia eso. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Hay una ciudad en Soriano Colonia, Ah, que es sí, límite, que tiene dos mutualistas y un hospital. Entonces, había un momento en que tenían los tres emergencia, los tres bloque quirúrgico, los claro. tres, digamos, maternidad, ¿no? Entonces, Disparate. y claro, pero muchas veces los médicos estaban en los tres lugares porque, claro, estaban ahí. Cardona Florencio Sánchez, Haciendo, ¿no? ahí está. Entonces, pero cuando se quiso hacer una complementación, y no fue posible, no fue Claro. posible por uno, no podía, por otro, porque no le gustaba, porque no quería, porque perjudicaba a este o al otro, bueno, mil cosas, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque quedó en manos de, bueno, la gente, los locatarios, los lugares. Ahora, si hay una orden del Ministerio de Salud Pública, bueno, mira, no recibís las cápitas si no haces esto, y bueno, Claro. porque hay un bien común, que es el servicio, el buen servicio a la ciudadanía. Sí, Bueno, funcionó bien el tema de cápitas durante las administraciones anteriores. Yo no sé por qué se abandonó eso. Lo cierto es que reafirmando lo que usted dice, acá en Carmelo, si uno se tiene que sacar una tomografía, hay un tomógrafo en la mutualista, sin embargo lo mandan a Mercedes a sacarse tomografías. Este, eh, a una digo, mutualista. claro, exactamente, exactamente. Claro, sí, 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 sí. Entonces, por ahí el tema de la complementariedad habría que trabajarlo un poquito más, ¿no? Funcionó, en su momento funcionó, pero ahora me parece que se dejó de lado. Y bueno, nada. Claro. Acá en Soriano, hablando de eso también, tenemos un CTI, hay un CTI en privado, ¿verdad? Y se dijo que se iba a inaugurar un CTI público en el hospital. Ahora, el Sí, CTI que se inauguró en el hospital, bueno, tiene varias, capaz que está bien como proceso para más adelante, etcétera. Pero, por ejemplo, si entra un politraumatizado que tiene que hacerse una tomografía al CTI del hospital de Mercedes, lo tienen que sacar a otro tomógrafo, porque no hay tomógrafo claro, en el hospital. Entonces, un CTI sin tomógrafo, bueno, es capaz que complicado. termina siendo de tratamiento intermedio. Entonces, ¿por qué no complementar servicios? ¿No? Si ya que hay un tomógrafo en un lugar, bueno, vamos a mejorar el CTI de tal lugar. Pero bueno, por eso digo, hay elementos que el Frente Amplio presentó, el tema de usuarios que dijimos también, funcionó en su momento, pero después como que quedó en el camino. Bueno, ahora tenemos que trabajar para que esas cosas realmente mejoren, evolucionen y sean algo que la gente sienta como bueno, como positivo, ¿verdad? Que a través del movimiento de usuarios puede cambiar algo. Si no, la gente termina Sí, también cansándose, cansado, yéndose, los que quieren representar el movimiento de usuarios, ¿no? Porque son horarios, etcétera. totalmente. Entonces, en Sí, eso en varios temas, ¿no? Como el tema de educación, como el tema de seguridad, etcétera. don Malán, muchísimas gracias por su tiempo, no quiero detenerlo más. Hay actividad parlamentaria, igual siguen trabajando, ¿no? Hay reuniones, o no. Bueno, lo que está trabajando La es comisión la permanente. comisión Claro. permanente, que este año no me tocó estar, el año pasado sí. Y bueno, lo que sí se está trabajando siempre es proyectando, digamos, las acciones del próximo año, viendo Año difícil el próximo, ¿no? Año año complicado difícil y corto en lo parlamentario, porque bueno, claro. primero Termina en septiembre, ¿no? termina en septiembre, bueno, porque hay elecciones. Termina, yo siempre digo, las sesiones ordinarias. Claro. Las extraordinarias están a la orden del día. Es decir, el receso parlamentario, por ejemplo, terminó el 15 de diciembre. Sin embargo, en diciembre hubo algunas sesiones extraordinarias también. O sea que, y cuando suceden algunas cosas puntuales, las comisiones pertinentes se terminan reuniendo, etcétera. Así que
estamos a disposición en Don eso. Manuel, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable como siempre, ¿eh? Gracias a ustedes. Nos vemos. Abrazo, buena jornada. Chao, Bien, chao. bien, de esta forma hablábamos con el diputado por Soriano, don Enzo Malán, hablando justamente de nada, de la situación de la falta de medicamentos, que es muy compleja y muy acuciante. Ahí estábamos mirando en pantalla